¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hoy con la voz un poquito tomada, así que sepan disculpar alguna desprolijidad. Aquí estamos en Trabajo Argentino para hablar de los trabajadores y las trabajadoras en la Argentina. En una semana en la que ocurrieron muchas cosas que involucran a todos en tanto trabajadores, en tanto empleados. Por un lado, en el Senado de la Nación se pospuso el debate que propone el Gobierno Nacional sobre la reforma laboral. Se dio hace 2 noches nada más la aprobación en la Cámara de Diputados de una iniciativa que busca poner un freno al aumento de tarifas, algo que vienen reclamando todos los secretarios generales que nos visitan semana a semana en este espacio y por supuesto algo que nos involucra a todos y es el retorno al Fondo Monetario Internacional, que poco a poco iremos sabiendo cuáles son las consecuencias que esto tiene. Y hoy vamos a hablar de los cielos de nuestro país y de política aerocomercial y de sus trabajadores, como siempre, y por eso estamos con Jonathan Doino. ¿Cómo estás, Jonathan? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por venir. Jonathan es el Gracias secretario general de la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación. Así es. Bienvenido. Gracias. Y tenemos un colega hoy, que también nos acompaña porque es especialista en aeronáutica y es Alejo Marciliano. Alejo, también gracias. Gracias por la invitación. Bueno, contábamos un poco el panorama, cómo impacta esto, Jonathan, a los trabajadores del sector o a los trabajadores en general. Bueno, yo creo que estamos en una situación de cuello de botella, ¿no? Porque nosotros venimos de un esquema de fomentar la aviación, de una empresa, una aerolínea de bandera, buscando una conectividad, buscando más desarrollo en la región, buscando generar puestos de trabajo, buscando generar una facilidad para todos los argentinos para poder comunicarse y para poder trasladarse dentro del territorio nacional. Pero bueno, nos vemos en una situación donde hoy se llama revolución de los aviones, a quizás una situación de abrir los cielos, una situación de no cuidar el trabajo argentino, no solo desde un punto de vista operativo, sino desde un punto de vista económico y laboral. Y la realidad es que esto a los sectores aeronáuticos nos está preocupando, y lo cual nos lleva, ¿no es cierto?, a decir, bueno, hay cuestiones que no pueden quedar de lado. Si bien obviamente que desde nuestras organizaciones fomentamos que cada vez más empresas aerocomerciales vengan al país, que haya más desarrollo de la actividad, que haya más interconectividad y demás, pero bueno, todo eso basado en derechos y garantías para los trabajadores, como también para los usuarios, ¿no es cierto? Creo que esto es fundamental. Vamos a hablar un poco más sobre seguridad, que eso conocen bien ustedes. Alejo, ¿vos cómo ves el sector en este momento y en este contexto político-económico? En realidad lo más preocupante es la proyección, ¿no? Se habla de que con tasas de interés tan altas posiblemente la actividad económica en general se ve afectada, entonces me pregunto qué va a suceder en materia de lo comercial en lo que tiene que ver con la demanda para los próximos meses. Eso por un lado. Por otro lado, también se habla de ajuste del Estado. Entonces me pregunto qué pasa con Aerolíneas Argentinas. El compromiso de quienes la manejan hoy es que para el 2019 no necesite fondos del Estado, pero es una incógnita. Y por otro lado también, ¿qué va a suceder con una enorme cantidad de inversiones comprometidas por la empresa argentina de navegación aérea, EANA, que tienen que ver con la infraestructura y que tienen que ver con la infraestructura necesaria justamente para seguir creciendo? Para esta revolución, digamos, implica mayor cantidad de actividad, más cantidad de actividad aérea, en vuelos, en pasajeros, etcétera, y necesita una infraestructura que la soporte. Bueno, EANA está cubriendo eso con inversiones. ¿Qué va a suceder? ¿Van a seguir en marcha esas inversiones? ¿Se van a ajustar? ¿No se van a realizar? ¿Se van a posponer? Es todo una incógnita. Bien, bueno, esta semana hubo una movilización que reunió a distintos gremios aeronáuticos. Compartimos algunos de los testimonios, lo que contaban los secretarios generales y los trabajadores de los aeropuertos de nuestro país.
entrevista de hoy tiene que ver con una clara oposición a la política de cielos abiertos, la política aerocomercial que está impulsando el ministro Dietrich, diseñada por el verdadero autor intelectual de esa política, que más que una política comercial casi es un plan de negocios para LAN, que es Gustavo Lopetegui, ex CEO de LAN. Lo que están haciendo es atacando la visión por varios frentes, debilitando y preparando la entrega de aerolíneas argentinas y debilitando las compañías nacionales a la mano de obra nacional. Hay un proceso de extranjerización permanente que viene de la mano de la apertura de las importaciones. Lo mismo que ocurre a nivel nacional, global, está ocurriendo a nivel transporte aerocomercial. Con una modalidad de acuerdos bilaterales sin pautas de reciprocidad o equidad, están entregando a las compañías transnacionales el empleo argentino, el trabajo argentino. Estamos contando a los pasajeros y a toda la opinión pública cuál es la problemática actual de la política aerocomercial que está llevando a cabo este gobierno. En los últimos años, particularmente en el caso de la TAM, que es la empresa donde yo tengo la mayoría de los afiliados, se han perdido 300 puestos de trabajo. Lo que está sucediendo en este momento es que se está priorizando asignarle rutas y trabajo a las filiales extranjeras en desmedro de LAN Argentina, que es justamente la empresa que nos da trabajo a todos los argentinos. Nosotros este año ya anunciaron el cierre de 2 escalas, la de Bahía Blanca y la de San Juan, y por otra parte están entrando vuelos de LAN Perú, de LAN Chile, tanto en Córdoba como en Mendoza y en Rosario. La flexibilización laboral a la que se está apuntando en cuanto a la aeronáutica, que estamos hablando de la flexibilización de las normas aeronáuticas, también hablan de permisos especiales donde tripulantes extranjeros puedan volar en nuestros aviones. Y eso también va en contra del trabajo argentino. Muchas puntas, ¿no?, para entender qué es lo que está pasando. Explíquenme qué es la política de cielos abiertos. Yo creo que principalmente, y creo que como manifestaba el compañero Pablo Viró, es... El representante de los pilotos, de exactamente, APLA. el secretario Sí. general de APLA, es ir contra el trabajo, es directamente atentar contra la fuente de trabajo. Si nosotros cambiamos trabajo argentino por cuestiones que tienen que ver con que venga, como explicaban, que venga otra tripulante y pueda volar dentro del territorio argentino, eso está claro que es ir contra el trabajo argentino. Si en el caso de nosotros, que somos los controladores aéreos, entre otras actividades, modificamos la reglamentación, modificamos los que se llaman RAC dentro de nuestro sector y permite que haya un dumping laboral permitiendo que extranjeros vengan a cumplir la misma tarea por quizás salarios mucho más en deterioro, bueno, estamos en un problema. Creo que la política cielos abiertos lleva principalmente a atentar contra la fuente de trabajo, a atentar contra una economía regional. O sea, sabemos que donde llega un avión, se generan fuentes de trabajo, se genera turismo, se generan diferentes industrias que interaccionan y eso genera que un país crezca, ¿no es cierto? Y cuando nosotros nos encontramos con que buscamos esa mano de obra afuera donde nos preocupan, y cielos abiertos viene a hacer esto, o sea, no deja de ser más que una involución de aviones y no una revolución. Creemos que si verdaderamente hay un organismo de gestión que lo ve objetivamente, que dice nosotros queremos que el territorio argentino se puedan distribuir diferentes cantidades de empresas que vengan, que generen trabajo, que generen puestos de trabajo legítimos con sus convenios colectivos de trabajo, pilotos que sean argentinos, no desregulamos, no cambiamos la normativa. Estamos no solamente generando mayor cantidad de producción en Argentina, sino que también lo que estamos haciendo es estar a favor de lo que es la seguridad operacional, que también lo que no puede dejar de preocupar en nuestro sector. Claro. Lo que comentaba Jonathan respecto de las LAR y las RAC, Argentina tiene una serie de regulaciones aeronáuticas como cada país. Hay una tendencia desde hace varios años, impulsada por las compañías aéreas, de unificar, al menos para lo que es Latinoamérica, la reglamentación, de manera que se le exija a una compañía aérea
la misma cantidad de documentación o características Las cosas en cada mínimas que una país. aerolínea tiene que tener para poder funcionar Pero que dentro sean del iguales país. en cada país. Bien. Esa es la idea, que, Ok, claro. que las LAR se apliquen en todos los países de la región. Bien. El problema es que en el caso de la Argentina puntual, no conozco en el resto de Latinoamérica, en muchos casos cambiar las LAR por las RAC significa aflojar los controles, significa ser más permisivo en una serie de elementos, por ejemplo en la formación de mecánicos. Respecto de los cielos abiertos, la verdad que lo que se está haciendo es una apertura que, diciendo un poco con Pablo, es equivalente, digamos. Copa puede comenzar a volar a Mendoza. Bueno, Aerolíneas Argentinas también puede volar desde Mendoza a Panamá. El problema es que hay una desigualdad difícil de resolver, que es que en realidad los pasajeros que embarcan ahí no vuelan a Panamá, sino que lo utilizan como escala, como trampolín para seguir a otros destinos. Bueno, esa distribución desde Panamá es lo que Aerolíneas Argentinas no tiene. De modo que muchos de esos vuelos que llegan al país a tomar pasajeros, a cargar pasajeros a escalas del interior, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, etcétera, no pueden ser replicados por Aerolíneas Argentinas, no porque la regulación se lo prohíba, sino porque no tiene finalidad comercial. Aerolíneas no podría ofrecer vuelos desde Panamá. Está compitiendo en desigualdad de oportunidades, claro, bueno, en todo sentido, desde la reglamentación hasta lo que, o sea, no es lo mismo una convención colectiva sin desmerecer a otros sectores o a otros países, pero la que puede haber en Perú que la que hay en la República Argentina. Y obviamente es abaratar costos. El tema cuando queremos abaratar costos hay que ver qué es lo que queremos abaratar. Costos, seguridad operacional. Cambiamos plata por seguridad aérea. Claro, o sea, bueno, hay una serie de cuestiones que están cambiando que tienen que ver esencialmente con cuestiones laborales. Digo, el despacho remoto de aeronaves, que no se permitía, ahora se está permitiendo. Como comentaba la dirigente de ATCPEA, hay otra serie de normas que están cambiando, que se están flexibilizando y, no sé, recientemente, hace un par de semanas, se produjo el despido de todo el personal de Iberia en la Argentina y la sustitución por otra empresa. O sea, Iberia terceriza la atención y el despacho de sus aeronaves en nuestro país. Sí, lo terceriza por otros trabajadores que también son argentinos, pero que están bajo otros convenios. Claro. Es difícil entender si otras empresas grandes quieren desembarcar en la Argentina y consideran que es rentable, ¿por qué en la Argentina no es rentable Aerolíneas Argentinas? Creo que... ¿Y por qué? A ver, expliquémoslo, Jonathan. Bueno, yo creo que cuando las empresas abaratan costos de tal manera que las convenciones colectivas no son las mismas, las exigencias no son las mismas, obviamente que los pasajes van a ser más baratos, el consumidor, o sea, cuando tiene que elegir, va a elegir economía, más con una situación económica como la que hoy se está viviendo, creo que es claro, creo que eso impacta directamente, el aumento del precio del petróleo impacta en el aumento de combustible, cuando sabemos que el combustible quizás es uno de los ejes fundamentales donde dan rentabilidad a una empresa aerocomercial, y cuando tenemos un organismo que no regula, que no hace procedimientos mucho más ágiles, que los aviones vuelan en vano, que se pueden agilizar las cartas de procedimiento y demás, vemos que verdaderamente no sabemos dónde está apuntado el eje del negocio aerocomercial. Entonces, es ahí donde nosotros nos preguntamos que evidentemente no es una situación de que no funcione, sino que es beneficiar a otros sectores. Bien, perdóname Alejo, Sí, una de las declaraciones que consiguió la producción de Trabajo Argentino para seguir debatiendo este tema. Habló Willy Walsh, él es el director general del grupo AIG, International Airlines Group, y dijo en las últimas horas, si la actual subida de los precios del combustible se mantiene y probablemente se mantendrá, más de una aerolínea sufrirá. Un poco lo que estabas diciendo, ¿no, Jonathan? Bueno, la asociación que reúne a las compañías aéreas, la IATA, calculó que para este año el precio del petróleo, del barril crudo, iba a estar en $65. Bueno, ya la semana pasada tuvo un pico de 78. De modo que la verdad es que sí, lo más probable es que suba, ante una conflictividad que tiene que ver con lo político o con lo geopolítico, el conflicto en los altos del Golán entre Israel e Irán, que valga la pena decirlo, es el segundo productor mundial de petróleo. Más Irán. o menos, ¿cuánto impacta en el gasto o en lo que tiene que poner una aerolínea el combustible? Es un porcentaje muy alto, Es chicos, un 30%, ¿se sabe? Un 30%. Y a tal punto que compañías aerocomerciales, o sea, el gasto de combustible lo tienen como un eje de cuidado y de forma de trabajar que tiene la empresa para con el desenvolvimiento de los pilotos, los distintos, o sea, la agilidad y demorar menos significa menos
Claro. gasto de No, combustible. no espero, dale, Exactamente. animate y Las empresas- aterrizá. Ese tipo de Más o menos. cosas podría ser. Las empresas más grandes trabajan con políticas de cobertura, de precompra de combustible, que a veces les ayuda a paliar. Lo que ellas siempre dicen que el problema no es que suba el precio del petróleo, sino que haga picos, o sea, que suba, que baje, porque ellos no pueden acomodar su economía. Si el valor sube y se mantiene estable, ellas pueden acomodar a su economía a un valor más alto. Pero el problema son las alteraciones, las fluctuaciones. Bien, otro de los testimonios vamos a compartir una vez más, en este caso sobre Avianca, que tendrá hub en Argentina y México. Está en fase final de alianza con United. Es también otra de las cuestiones que dijo Willy Walsh, como veíamos antes. ¿Qué impacto tiene esto? Avianca se decidió hace un tiempo largo a seguir un poco el esquema de desarrollo del grupo LAN. Esto significa tener empresas subsidiarias en toda la región. En la Argentina la acaba de constituir hace un par de años. En México acaba de comprar Aeromar hace un par de meses atrás. Y esto significa, bueno, el desarrollo en toda la región con empresas. Esta compañía lo que está buscando con el caso de United es, más que una alianza o una fusión, lo que se llama joint ventures, o sea, una asociación puntual para cubrir ciertos mercados. Por ejemplo, imagino yo, el tráfico y las rutas que van entre Colombia y Estados Unidos. A priori no resulta una amenaza, hay que ver en realidad las condiciones de ese acuerdo, cuál van a ser. Ellos están trabajando ese acuerdo desde hace un año por lo menos, pero todavía no hay noticias precisas respecto de Bien. cuál es la letra chica de ese acuerdo. ¿Y ustedes cómo lo ven, Jonathan, esto? Y nosotros creo que si una empresa va a empezar a operar en el territorio argentino, tiene que tener trabajadores argentinos, convenciones colectivas, o sea, contratos o convenios colectivos de trabajo, tiene que garantizarse la estabilidad laboral de los trabajadores. Y por otro lado también se ve que quizás es como avanza, ¿no? El monopolio aerocomercial que en algún momento se quiere empezar a constituir y volvemos a la época donde se quería que Panam sea la única empresa en el mundo que tenía que volar. O sea, creo que ese es un avance directo sobre la actividad aerocomercial. Pero bueno, si esas empresas vienen a la Argentina y tiene que ver con lo que venimos hablando, o sea, Sí. invertir, a generar puestos de trabajo y demás, creo que, bueno, obviamente vamos a estar los sindicatos apoyando esa medida. En realidad no creo como decía Jonathan, el problema sea el arribo o la llegada de nuevas empresas. Claro, porque- que estaría bien en la medida en que están diciendo eso, ¿no? En la Claro. medida en que se cumpla con la Exacto, reglamentación. es en qué condiciones genera Claro. esos puestos de trabajo. No, Claro. no está en discusión los nuevos puestos de trabajo, Claro. sino en qué condiciones se generan. Es más, si hubiera lugar para todos y para más trabajadores, muchísimo mejor. Entonces, Claro, el ya, problema es que también está llegando el modelo low cost y el modelo low cost tiene un ítem muy importante en Sí, con los trabajadores. En eso y- nos metemos, ¿te parece, Alejo? Mirá, ¿Cómo no? Mario Delacqua, presidente de Aerolíneas Argentinas, dijo también en las últimas horas, sobre las compañías low cost, tenemos que copiar lo bueno que tienen estas compañías y de esa manera optimizar los recursos de la empresa. ¿Tienen cosas buenas las low cost? Y en todo caso, ¿qué o cómo impacta para los trabajadores? La palabra low cost ya es compleja, es rebaja, es ir a menos. Bajo costo exactamente. Yo creo que el tema de que se pueda implementar esos tipos de sistemas no favorece a ningún lugar. O sea, como decías vos también, como hablábamos, el tema de que vengan a volar mayores cantidades de empresas aerocomerciales al país, obviamente es que va a ser beneficioso para todos, pero bueno, es interesante lo que dice el actual presidente de las Aerolíneas Argentinas. También tiene que ver con una cuestión de decir quiénes están a cargo de los organismos de gestión. Quiénes son, o sea, vienen de una trayectoria aerocomercial, vienen de una trayectoria de saber cómo es la industria aerocomercial. La verdad, o sea, yo me quedo corto en decirlo, creo que hay muchos profesionales en esto y no vemos una mirada más objetiva, simplemente decir que hay que copiar las low cost. Y hay que copiar las low cost, a mí me asusta cuando un funcionario que está a cargo de una empresa tan importante, que tiene la cantidad de trabajadores que tenga, avale eso. Yo creo que nosotros tenemos que buscar, fomentar, y sí, que vengan, pero bueno, con determinados parámetros, con determinadas cuestiones que generen una actividad aerocomercial mucho más dinámica y mucho más beneficiosa para la región. ¿Cómo lo ves vos, la incorporación de estas compañías pequeñas con pasajes baratos y que aparentemente no cumplen con todas las normas que tienen las grandes? En realidad,
siempre hay una gran confusión respecto de si low cost apunta a su costo estructural como empresa o al costo de las tarifas. Claramente para ofrecer tarifas... ¿qué es lo bajo? Low cost. Claro. Claramente para ofrecer tarifas bajas y de modo sostenido hay que tener una estructura de costos reducida. En Europa, low cost, sobre todo para los trabajadores, ha significado la aplicación de toda una nueva serie de técnicas que van desde la tercerización, como hablábamos en el caso de Iberia. Buena parte de los pilotos de Ryanair en realidad trabajan para una empresa portuguesa que se los suministra como una especie de empresa de recursos humanos. También tiene que ver con sueldos más bajos y programas de incentivo, o sea, tiene que ver con todo un cambio, que es lo que está llegando, digamos. Y no es algo que se pueda trasladar en el tiempo, porque justamente es lo que pasa. No se pueden sostener por las fluctuaciones económicas que hay, por el esquema que tienen de tan bajo costo que van al límite de control. De hecho, Monarch, una empresa importante en Europa que volaba, quebró por no poder mantener el sistema. A pesar de sus costos bajos. Claro, por eso hay que ver cómo... Además que tienen que ver con las características propias de nuestro país, que implican un esquema muy complicado para las low cost. Enormes trayectos larguísimos, ¿a eso te referís? No, por ejemplo, no pueden acceder a aeropuertos secundarios, porque no los hay. No hay en las principales ciudades del país un segundo aeropuerto, solo en Buenos Aires. Justamente antes hablamos del combustible. No hay proveedores de combustible, no hay varios proveedores de combustible. Hay un solo proveedor de combustible para el 95% del país y en solo 2 aeropuertos hay un segundo proveedor. Claro. Entonces esto hace que los esquemas de costos de la Argentina sean muy complicados. Sí, sumado a los servicios que dan la garantía de la seguridad de las operaciones de la low cost, o sea, porque eso no deja de ser solamente en las compañías aerocomerciales, eso se traslada también a los sectores como el nuestro, que son los servicios de navegación aérea, donde bajan la cantidad de dotación, reducen puestos de trabajo, una automatización que viene cada vez más fuerte, un avance en la tecnología que no está controlado, que no está medido. O sea, hace poco se inauguró la torre de Aeroparque, que nosotros lo festejamos y creemos que es algo que obviamente va a ser en beneficio de los trabajadores, pero también queremos capacitación, queremos cuestiones que verdaderamente puedan garantizar la seguridad de las operaciones. Vamos a ver un segundo qué decían esta semana los trabajadores de los otros gremios aeronáuticos sobre la incorporación en nuestro país de estas compañías low cost. Es una política de apertura indiscriminada, de permitir que ingresen empresas extranjeras con modificaciones en las normas. Se han comprometido a hacerlas, y modificar las normas en la aviación atenta directamente contra la seguridad aérea. Nosotros, si algo bueno tenemos en Argentina, es que la aviación es muy segura debido a la profesionalización, a las reglamentaciones que existen en el país. Dietrich, por orden del presidente de la Nación, Macri, está pidiendo que modifiquen estas normas, hacerlas más flexibles, menos exigentes. Esto es muy peligroso porque hay vidas humanas, se estaban poniendo en riesgo a los usuarios, y nosotros estamos advirtiendo que si no se frena esto, posiblemente ocurra un accidente aéreo. Lo que nos preocupa es que una empresa como la Noruega, que dice que empieza a volar en junio, le exigió al gobierno argentino modificar el código aeronáutico y la normativa que nuclea a los pilotos y a los tripulantes para bajar las horas de descanso entre vuelo y vuelo, y para modificar también la cantidad de horas de vuelo para ser piloto. Hoy se necesitan 900 horas para ser piloto, eso lo quieren llevar a 200 horas con los riesgos que implica para la seguridad de cualquier avión y de los pasajeros que van a bordo, ¿no? Lo que se prioriza acá y en todo el mundo, o en el mundo serio, es la seguridad del avión, la seguridad del pasajero, por sobre los intereses económicos. Acá se revierte esa ecuación y lo único que priva es el interés económico de la compañía, sin tener en cuenta si el avión es seguro o no es seguro, si ese piloto está capacitado o no está capacitado, si ese técnico está habilitado para firmar la salida de un avión o no. Esto ya lo vimos en la época del APA. Y así terminó acá en Costanera un avión que tenía que volar y terminó cruzando la Costanera. Fue uno de los momentos en que la Argentina, más allá de las normas que tenía, se violaron, nadie las controló y pasó lo que pasó. Y nosotros lo que estamos viendo es que ahora no es que no las controlan, sino directamente que las rebajan. Entonces, esto es lo que le estamos explicando al pasajero, que su seguridad es la que está en juego. No hoy, no mañana,
pero sí en los próximos tiempos y a muy breve plazo. Todos recordamos, ¿no?, el accidente del APA. ¿Puede haber un nuevo accidente así? Eso estaban diciendo. ¿Compartí, Jonathan? Bueno, el accidente del APA es muy particular. Hay un montón de factores donde determinan en el accidente que pasó, pero no solamente es el hecho de cómo se produce el accidente, sino una vez que se produce. Tuvimos 28 días, un avión desaparecido dentro del área metropolitana donde vuela el 55% de tránsito de la República Argentina, no lo encontramos. O sea, había, desgraciadamente, los que iban a bordo de la aeronave padecieron, pero las catástrofes pueden ser peores. O sea, 28 días para ver dónde está un avión, no sabemos qué pasó, no sabemos si podrían haberse salvado. No, creo que esto demuestra el deterioro de la seguridad, ¿no es cierto? La actitud correctiva para modificar diferentes cuestiones. En nuestro sector estamos viviendo, la verdad, que cuestiones que nos preocupan, donde hay una falta de capacitación, donde la empresa Argentina de Aviación Aérea no fomenta que los profesionales verdaderamente desempeñen la tarea, porque lo que hace es reducir, achicar. Lo que tienen que hacer 2 trabajadores que lo haga uno, ese que hace uno tiene que hacer 3 cosas al mismo tiempo, y la verdad que esto es preocupante. Entonces creo que es claro lo que decían los compañeros secretarios generales, que directamente se ve afectada la seguridad de las operaciones. Entonces, cuando hay una situación que no se controla como corresponde, que no se gestiona como corresponde, evidentemente que el margen de error es latente. Claro, es mayor. Y está la posibilidad. Leía un dato respecto de que se incrementó la cantidad de accidentes, Alejo. Bueno, justamente eso es un dato preocupante. Se incrementó la cantidad de accidentes no en aviación comercial, sino en aviación privada, digamos. Sí, claro. Pero sí, es un dato preocupante. Se incrementó, o por lo menos en lo que va del año, en lo que va de este año, ya se equiparó a la cantidad de accidentes del año pasado. Y eso es un dato preocupante. Y hay un cruce de ecuaciones que claramente hace ruido. Digo, tener mayor actividad aérea y pretender un ajuste no se llevan bien. Y por ajuste digo lo que hablaba Jonathan, digo, tener menos personal de control, o menos capacitación. Tener menos capacitación, donde tienen que haber 4 personas en una torre que haya 2. O sea, digo, claramente mayor actividad y un escenario con menos trabajadores. Sí, que de hecho el tránsito se incrementó más del 47%, lo está diciendo el mismo gobierno, o sea, hay flujos más de gente, hay más pasajeros, la actividad comercial tiene un incremento, pero es como si yo quiero poner acá una botella de agua, va a ser un momento que va a rebalsar. Entonces, me parece que hay que tomar cartas en el asunto. Interesantísimo, chicos, muchas gracias a los dos. No, gracias. La vamos a seguir, porque es un tema que da para mucho más. Gracias a ustedes también por haber estado ahí. Hasta la semana que viene. Esto es Trabajo Argentino. OSADEF, la obra social de empleados de farmacia. Para más información, ingresá a www.adef.org.ar o llamanos al 0800-345-0299. OSADEF, tu obra social.